De los temas de la reforma laboral y más de las mujeres sindicalistas, de las mujeres trabajadoras, en un tema que, perdonen ustedes que sea parcial en mi apreciación, que la secretaria del Trabajo, como mujer, ha apoyado para que sea posible y lo veamos eso realidad en esta mesa. Quiero comenzar solamente dando un panorama general y hablando de la reforma laboral en su contenido de género, donde nos muestra varios adelantos históricos para las mujeres. Y solamente voy a resaltar uno solo porque ya nuestras ponentes los tratarán a profundidad. ¿Estaba acaso la representación proporcional de género en el TEMEC? En el Transpacífico, en el TEMEC, en la reforma laboral inicial propuesta en estudio, digamos, no estaba. ¿Cómo es que fue posible que estuviera? Por las mujeres sindicalistas, por las mujeres trabajadoras que lucharon y se pararon y dijeron, necesitamos la representación, al menos la representación proporcional en los sindicatos. Y ese es uno de los temas de los que se ocupará esta mesa. Y paso a presentarles a nuestras ponentes. Rosario Ortiz Magallón, ella es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Durante su gestión en el sindicato promovió la creación de la Comisión de Género. Fue también subsecretaria de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal. Durante este periodo participó en la creación de la Subprocuraduría de Atención a las Mujeres Trabajadoras. Fue subcoordinadora de Evaluación y Diagnóstico de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, diputada suplente de la 49 legislatura. Tuvo a su cargo la Secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social y fue integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social. Ha sido comisionada por parte del Sindicato de Telefonistas en la República Mexicana para ser asesora de la 61 legislatura 2009-2012 y es representante de la UNIRED de Sindicatos Internacionales ante la 99 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Acompañó el proceso de discusión del anteproyecto del Convenio 189 y actualmente es coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Voy a reservarme para la siguiente presentación a la maestra Alma Rubí y te cedo la palabra, Rosario, para que nos hables del primer eje temático, integración de la perspectiva de género en la construcción de un nuevo sindicalismo en México. ¿Qué significa, Rosario, estas propuestas que quedaron en la reforma gracias a la Red de Mujeres Sindicalistas, no solamente en materia de representación, también en materia de discriminación, de personas trabajadoras con responsabilidades familiares, en materia de discriminación, en materia de las providencias cautelares en caso de despido de personas por causas de discriminación o acoso o violencia? ¿Qué significa para en el marco del nuevo sindicalismo? Bueno, primero agradecer la invitación que se nos ha hecho para compartir con ustedes una serie de reflexiones que ha implicado el proceso de las mujeres trabajadoras, de los grupos que nos hemos ido conformando para estudiar, analizar y proponer en las iniciativas de las reformas laborales que se han venido discutiendo en el transcurso de los últimos 20 años, incorporar los derechos de las mujeres trabajadoras. En ese sentido, pues agradecer a la secretaria de Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, por abrir un espacio de reflexión tan necesario y esperemos que no sea el último. A mi compañero Gus Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo, y hablo que es mi compañero porque los dos venimos del mundo laboral y del mundo sindical, lo que nos permite tener una mirada muy crítica y de propuesta para el avance de los derechos de los hombres y las mujeres en el mundo del trabajo. Estoy con mis compañeras con las cuales comparto este foro, mi compañera Rubí, mi compañera Alma Clarisa, y tenemos en nuestro haber compartir en este foro de perspectivas de la reforma laboral, transformando el mundo del trabajo, avances, pero también muchos pendientes. Y en ese sentido, las mujeres
Estamos entrando cada vez con mayor fuerza en la vida pública y laboral, pero el avance sobre nuestros derechos y representatividad es demasiado lento. Reivindicar nuestros derechos, colocarlos en el ámbito del mundo del trabajo, que es un mundo masculinizado, con prácticas, miradas, enfoques, interpretaciones que nunca van colocados, nunca están ubicados en lo que implica para las mujeres en el mundo del trabajo participar en espacios verticales, antidemocráticos y donde no nos ven, donde no existimos todavía, a pesar de todo lo que hemos logrado en estos avances. Estamos transitando una larga ruta contra la discriminación, los estereotipos, prejuicios patriarcales y la violencia en el mundo del trabajo. Esto, a pesar de los años que tiene el feminismo en México, colocando propuestas, iniciativas y que hemos logrado avances sustantivos en materia legislativa, todavía cambiar la cultura, cambiar la relación entre hombres y mujeres dista mucho de lo que requerimos hoy en un mundo con muchas transformaciones, con propuestas de diálogo que tenemos que reconstruir, no solamente en el mundo del trabajo, sino tiene que ir más allá del espacio laboral y de la vida familiar que compartimos hombres y mujeres y que aparentemente no tiene ningún impacto en el proceso de trabajo, pero que si empezamos a mirar el problema de la violencia que se genera en el mundo familiar y que se traslada al espacio laboral, estaremos entonces tratando de ser incluyentes y visibilizando una problemática que no es de ahora, sino que es de siglos, pero que es importante colocarla en el momento actual, sobre todo por las ratificaciones de los convenios que México afortunadamente ha ratificado. Sabemos de la dificultad que implica un cambio del modelo laboral, de las prácticas, de la interpretación de la norma y de cómo podemos, entre el cambio, que no solamente es el físico, de la estructura de un lugar a otro y que implica pues un trabajo muy intenso, sino también cómo hacemos que la práctica de la conciliación ahora y de los juicios laborales en el mecanismo oral, podemos reinterpretar toda esta parte que hace falta reconstruir. Nosotros hablamos que tenemos que deconstruir los conceptos, la dogmática, como dicen los abogados, del derecho para interpretar los nuevos derechos que hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas, que estamos en el mundo del trabajo y que nos vemos excluidos en esto. Ya no queremos esos formatos tradicionales de hora, lugar, día, ¿no? Porque ¿cómo tenemos ahora los abogados y las abogadas que armar un documento de demanda o de explicación de la violación contra la discriminación, la violencia, sin que tenga que acusar cuando hay acoso, hostigamiento sexual de la hora, lugar y demás elementos que conforman la estructura formal que tenemos ahora los y las abogadas, cuando tenemos que estudiar el marco internacional? Cada vez México tiene un bagaje internacional que, de acuerdo a la reforma del primero constitucional, tiene el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Y eso todavía no lo logramos incorporar, no lo logramos integrar en nuestra reflexión y en la construcción del argumento jurídico para abrir los nuevos caminos que implica la reforma laboral y construir un mundo del trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y no violencia. Las trabajadoras hemos trabajado por décadas estudiando, analizando e interpretando las normas internacionales y nacionales para construir propuestas con el objetivo de homologar en nuestra ley laboral la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Nos enfrentamos a una política laboral y sindical que tiene una mirada excluyente de las trabajadoras. Se legisla sobre democracia sindical, libertad sindical y negociación colectiva desde una mirada y práctica machista, como si las trabajadoras no fuéramos parte activa y decisiva en la vida sindical. Nosotros también votamos de manera libre, secreta, directa,
Sin embargo, nada más se cuantifica nuestro voto y no hay una mirada cualitativa del papel que jugamos las mujeres en el mundo del trabajo. Las trabajadoras somos parte de la afiliación de los sindicatos, no somos la base. Ese concepto de la base, cuando se dirigen al conjunto de los y las trabajadoras, implica reconocer que hay una estructura vertical y antidemocrática. Nosotras y nosotros somos afiliados a nuestros sindicatos, por lo cual nos da el derecho de exigir transparencia, nos da derecho de exigir participación y nos da derecho de exigir de estar presentes en los niveles de negociación que van a impactar nuestra condición de vida y nuestra condición de trabajo. Las trabajadoras somos parte de la afiliación de los sindicatos porque aportamos a las ganancias de las empresas, porque aportamos al Producto Interno Bruto del país y a pesar de ello no estamos, ni nos ven, ni nos contabilizan. Para las empresas somos un problema, porque cuando una trabajadora presenta su denuncia porque un nivel de la representación de la patronal hostiga laboralmente, acosa sexualmente, es un problema. ¿Cómo lo resuelve? Retirando a la trabajadora de su jornada de trabajo, cambiándola de lugar de trabajo, pero nunca atiende el problema de la violencia que se genera, porque la patronal también tiene que tener medidas donde sus funcionarios y funcionarias tengan límites del trato de la relación con las y los trabajadores. Las brechas entre hombres y mujeres se han ampliado y profundizado como resultado de la crisis sanitaria por el COVID. Tanto la Organización Internacional de Trabajo como la Comisión Económica para América Latina han planteado los impactos negativos en materia económica y social, afectando la autonomía de las mujeres. Esto se traduce en reducción de los niveles de ocupación, la reducción salariales, que aunque en este gobierno hemos tenido importantes aumentos salariales, no logra compensar las brechas que existen entre hombres y mujeres en los lugares y puestos de trabajo. Existe una mayor dificultad para acceder a la seguridad social porque las mujeres estamos ubicadas en los sectores feminizados de la producción y por lo tanto sin contratos o con simulación de contratos colectivos de trabajo, y lo que implica que la seguridad social es un sueño que no tenemos posibilidad las mujeres de alcanzar por la vida precaria en la que estamos trabajando. Es importante mencionar que la precariedad amplía su radio de acción. La precariedad está afectando a las y a los jóvenes, está afectando a los trabajadores rurales. Hoy tenemos afortunadamente grupos de hombres y mujeres jóvenes que están trabajando en plataformas o en aplicaciones y que están interesados en organizarse sindicalmente y que tienen que estar discutiendo cómo desestructuran el argumento de la empresa que dice que no existe la empresa, que no tienen una relación laboral, que existe un robot con sus configuraciones electrónicas que van a decidir a quién le dan espacio, a quién le cancelan la llamada, cómo sancionan al trabajador que incumple con un proceso de entrega de un producto cuando existe alguien atrás de las máquinas que ordena, organiza y configura las máquinas. Entonces, esa es una discusión que tienen los jóvenes y las jóvenes que trabajan en este sector de las plataformas y las aplicaciones. Tenemos a los trabajadores rurales en una lucha muy importante que dieron los jornaleros agrícolas de San Quintín, en donde los porcentajes de participación de las mujeres y del trabajo infantil detonó o poner en evidencia que en México todavía el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres sigue subsistiendo en el marco de una relación de trabajo sin sindicatos y sin contrato colectivo. Ahora en San Quintín tienen 2 sindicatos, pero está costando mucho trabajo obligar a la patronal de este sector agroindustrial a sentarse a negociar con los trabajadores
porque existe una visión discriminatoria, despectiva de lo que implica el trabajo de las personas indígenas que migran del interior del país a estos lugares a desarrollar su trabajo, y que estas luchas que dan estos sectores es por tener un trabajo digno, con todo lo que implica, de acuerdo a la OIT, este programa de trabajo digno que nuestros países han firmado. Las brechas se profundizan y se amplían, ya no solo en la brecha salarial. Ustedes han escuchado que se ha empezado a trabajar las diferencias salariales y que existen entre hombres y mujeres en el mismo lugar de trabajo, en el mismo puesto de trabajo, y que estas brechas que hoy se están colocando como una forma de hacer evidente las desigualdades que existen, hoy se han ampliado porque están las brechas digitales y las brechas sobre las responsabilidades de los cuidados que recaen exclusivamente sobre las mujeres, y que la encerrona a la que nos llevó el COVID puso en mayor evidencia el papel que juegan los cuidados en la productividad de las mujeres en el trabajo, y cómo tanto la patronal como los sindicatos no han tomado en consideración para establecer políticas laborales en torno a este tema. Mientras sigan existiendo estas brechas, se mantendrá el trabajo precario para las mujeres. Mientras se mantenga este modelo económico y los bajos salarios, no podremos tener una vida digna. Mientras existan sindicatos antidemocráticos, tardaremos más en avanzar las mujeres. Democratizar el mundo del trabajo en este debate, el sindicalismo independiente elaboró una propuesta de reforma laboral y un grupo de trabajadoras presentamos una iniciativa con transversalidad de género que abrió la brecha para discutir en la reforma que se aprobó en el 2012. En esa reforma avanzamos 5 artículos que nos permitieron empezar a colocar en el mundo del trabajo esta perspectiva. Estos artículos estuvieron colocados en reconocer el trabajo digno como un principio general, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, colocar una primera definición de acoso y hostigamiento laboral y sexual, y la prohibición a los sindicatos y patrones sobre estas prácticas. La reforma constitucional del artículo 123, aprobada en el 2017, no incorporó en la garantía del derecho de huelga la resolución de huelga, la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones a cargo de los tribunales laborales, la instancia conciliadora, la representatividad de las organizaciones sindicales. No estuvo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, lo que dificultó nuevamente incorporar de manera contundente los derechos de las trabajadoras. Cumplir con el compromiso establecido en la firma del TEMEC de transformar las relaciones de trabajo, aunada a las grandes luchas de las y los trabajadores por la democracia y libertad sindical en décadas atrás, abrió nuevamente la posibilidad de avanzar en construir un mundo laboral diferente. Incorporar el capítulo 23 en el TEMEC, cosa que no estuvo en el Telecán. Por eso, todas esas décadas que entró en vigor el Telecán, las y los trabajadores no tuvimos la posibilidad de incorporar quejas, demandas ante el incumplimiento de ello. Había una oficina que no sirvió de nada. Ahora, en el capítulo 23 del TEMEC, se incorporan los derechos fundamentales de la OIT, que son la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, erradicar la violencia. Nos dieron la pauta para buscar nuevamente una mayor incidencia en la incorporación de los derechos de las trabajadoras, remontar los estereotipos del rol de las trabajadoras. Los prejuicios ante la participación y representatividad de las mujeres en la vida laboral persisten todavía. No impidieron, a pesar de estos obstáculos que tuvimos que enfrentar y que seguimos enfrentando, que incorporáramos artículos que contienen el respeto a las libertades y dignidad, el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo.
Se establece el hostigamiento y el acoso laboral como una forma de subordinación de la víctima frente al agresor, que es una definición importante para no revictimizar a las mujeres o, en su caso, al hombre que denuncia estas prácticas de violencia y de discriminación. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las condiciones de trabajo, implementar el protocolo entre la parte empleadora y los trabajadores para prevenir la discriminación y la violencia. Es importante mencionar que estos protocolos tienen que negociarse de manera bilateral. No es que la empresa ahora quiera etiquetarse que tiene su protocolo o que el sindicato tenga el suyo. Es una negociación bilateral. Es importante recuperar en esta reforma laboral la bilateralidad en la negociación de las condiciones de trabajo y de manera específica cómo vamos a enfrentar empresa y sindicatos la problemática de la discriminación y la violencia. Tenemos que evitar eso y los sindicatos tenemos que hacer mucha incidencia para que la patronal se siente con nosotros o con la representatividad de las trabajadoras. En caso de que no tengan esta representación, negociar de manera conjunta el protocolo para erradicar la violencia y la discriminación. También incorporamos la prohibición de exigir certificados médicos de no embarazo para el ingreso, la permanencia o ascenso, el despido por embarazo o por el cuidado de los y las hijas. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en función del género y esto se debe de incorporar entre los artículos de los estatutos sindicales. Por eso, a nosotros nos es muy importante que la autoridad laboral que otorga el registro de la representación sindical, es decir, el Centro de Conciliación, no debe otorgar un registro, un reconocimiento, si no lleva incluida la reforma estatutaria para incorporar la representación de las trabajadoras y si no tiene en su comité ejecutivo el porcentaje de representación de las mujeres. Es importante que la autoridad laboral en este país haga cumplir este articulado porque de otra manera tendremos obstáculos muy difíciles de alcanzar porque mientras los sindicatos los logramos cambiar en su estructura vertical y machista, no tendremos posibilidades de un avance sustantivo. ¿Cuáles son nuestros retos y propuestas? Uno, tenemos un avance muy importante en esta reforma laboral, pero aún es insuficiente para alcanzar los objetivos de tener nuestros derechos laborales en mayor contenido de la ley. Tenemos que construir una implementación de la ley con cambios sustantivos en materia de interpretación de la norma, en materia de deconstruir el derecho tradicional con el que nos hemos formado las y los abogados, porque los nuevos derechos que hoy se plantean en el mundo del trabajo requieren un cambio sustantivo en la interpretación de la norma. También es importante reconocer que la ratificación del convenio 98, 87, el 189 y el convenio 190 en materia de violencia laboral son un marco que nos van a permitir retomar estos elementos que se contienen para tener una mejor implementación de la reforma laboral. El memorándum de entendimiento que se acaba de suscribir en el día de ayer entre la Secretaría de Trabajo y la OIT nos va a permitir a la patronal, a los sindicatos y a las trabajadoras buscar esa coadyuvancia en la formación, en la capacitación y en retomar las prácticas que nos permitan avanzar en una mejor forma de relación de trabajo entre hombres y mujeres y sobre todo volver a retomar el diálogo social. No podemos seguir trabajando en un mundo de trabajo fragmentado en donde la autoridad patronal se ejerce de una manera que violenta los derechos fundamentales de hombres y de mujeres en el trabajo. El diálogo social implica que la patronal, la representación sindical y el gobierno
nos sentemos a discutir cómo implementamos esta ley, cómo construimos esta nueva relación de trabajo tan importante en el siglo XXI ante los cambios profundos que la tecnología, que los cambios, las brechas que se están abriendo, tengamos una propuesta diferente. ¿Qué retos queremos las mujeres? Queremos compartir el poder sindical. Eso debe de quedar muy claro. Las mujeres estamos con la capacidad de retomar papeles fundamentales en las directivas sindicales, por eso queremos compartir el poder sindical. Queremos construir un movimiento sindical incluyente y feminista, porque implica una mirada diferente del quehacer de hombres y mujeres de manera específica en el mundo del trabajo. Debemos de construir la justicia laboral para que se juzgue con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, avanzar hacia la paridad en todas las instancias de representación sindical para erradicar esas miradas de estereotipo de por qué las mujeres tenemos que estar en paridad en el mundo del trabajo, que fue lo que nos cuestionaron cuando discutíamos la reforma laboral que se aprobó en el 2019. Comenté que no se deben de otorgar la legitimidad a las directivas sindicales en tanto no cumplan con la reforma estatutaria y que coloquen en su estructura que la autoridad laboral tiene que colocar los protocolos que tienen que ser negociados de manera bilateral y sobre todo porque nuestra ruta se acortará si contamos con la estricta aplicación de la ley laboral. El respaldo de la autoridad es fundamental para que las trabajadoras tengamos una vida laboral sin discriminación ni violencia y acceso a una nueva justicia laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a la sindicalista Rosario Ortiz Magallón. Vamos a pasar al tema de la nueva justicia laboral, el nuevo modelo de justicia laboral que deriva de la reforma que envía al Poder Judicial de la Federación la resolución de los casos en este nuevo modelo de justicia en el que México va a volver a ser, como siempre ha sido en materia laboral, ejemplo internacional. Y quiero presentar a la doctora Alma Rubí Villarreal Reyes. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es egresada en Derecho por la Universidad de Nuevo León, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialidades en Derecho Penal y Laboral en la Universidad Panamericana. Ha sido nuestra representante en Chile, España, Argentina y Uruguay para recolectar buenas experiencias del sistema de justicia laboral allá y compartir los nuestros. Ocupó los cargos de secretaria proyectista de juzgado, de tribunal colegiado y secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal. Ha sido profesora de la Escuela Federal de Formación Judicial y en Derecho Colectivo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Escribió el libro de Derecho Colectivo Burocrático y es coautora de la Ley Federal del Trabajo 2019 comentada, ambos publicados por Editorial Porrúa. Desde junio de 2016 es secretaria de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, especializada en materia laboral. Quiero, secretaria de Estudio y Cuenta, que usted nos refiera de viva voz la experiencia que ha tenido, por supuesto, ya en el ejercicio de lo que ha tocado a esta sala resolver en materia laboral, pero las nuevas expectativas en materia de justicia laboral y sobre todo lo que significa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta nueva responsabilidad en materia laboral. ¿Qué podemos esperar las y los trabajadores de este nuevo modelo? Y sobre todo, ¿cuál es la preparación que ahora está siguiendo la Suprema Corte para todos aquellos que van a ejercer esta nueva función de alta responsabilidad en materia laboral? Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, mi agradecimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, a todo el equipo que hace posible la realización de este evento. La perspectiva de género
que esté colocada el día de hoy como uno de los 4 temas que se abordan en este foro es digno de reconocerse. Esto era impensable hace un par de 10, 15 años atrás. Y esta reflexión me gustaría a mí abordarlas de la perspectiva de género desde una mirada del marco jurídico internacional como del marco nacional. Como la perspectiva de género es una herramienta, una vía para detectar en los casos concretos en materia laboral, que es el tema que nos ocupa, si hay desigualdades, si hay discriminaciones por la relación de poder que se ejerce entre la parte empleadora y la parte trabajadora, pues se ha deducido esta técnica, este instrumento de 2 derechos, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Por eso voy a hacer este recuento sucinto de que cuando abordemos este tema, no solamente nos quedemos en lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, sino también la mirada la tenemos que ampliar, la tenemos que abrir hacia todos estos instrumentos internacionales. Sin duda, la perspectiva internacional es un tema que ha permitido el avance en este tema. Los convenios internacionales y las recomendaciones de la OIT como instrumentos normativos hace 10, 15 años, incluso hoy por hoy, ni siquiera lo seguimos, lo citábamos aún ahora. Por eso, me gustaría subrayar que México, como ya lo dijo Rosario, a quien admiro y respeto, mi maestra, una de mis maestras en este tema, hay que tomar en cuenta los 10 convenios fundamentales que existen de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales México ha ratificado 9. Y dentro de estos convenios internacionales debemos de destacar particularmente el 100 y el 111. Como decíamos, la perspectiva de género deriva del derecho, de los principios a la igualdad y no la discriminación. Pues los convenios 100 y 111 precisamente abordan ese derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en las remuneraciones y a la no discriminación. Pero no nos podemos quedar solamente en estos instrumentos, hay aún más. Y para ello cabe destacar 2 convenciones, una derivada de la ONU, conocida como la CEDAW, que es una convención para la eliminación de la discriminación de la mujer, que tiene un cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros de la ONU, pero a nivel regional también tenemos instrumentos, y es lo que se conoce como la Convención Belén do Pará. Es una comisión interamericana que previene y erradica la violencia contra la mujer. Pero aún hay más. Tenemos que tomar en cuenta cuando abordamos estos temas como fundamento, como reflexión, como parámetro, tenemos que atender a la resolución del caso Campo Algodonero, que es un juicio llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se condena, lamentablemente, digo por los hechos que ocurrieron, no por la condena, a nuestro país, y donde se establece por primera vez el concepto de reparación integral. Esta reparación no solamente tiene el carácter de restituir, da un avance muy importante, dice, sino tiene que además transformar. Y bueno, seguramente va a haber mucha reflexión alrededor de estos temas, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Y también tenemos que tomar en cuenta la opinión consultiva 27 del 2021, resuelta también por la Corte Interamericana, que si bien es cierto no tiene un carácter contencioso porque no es un conflicto entre partes en contra de un Estado, lo cierto que dada la autoridad moral, ética de la Corte Interamericana, de las interpretaciones de estos conceptos jurídicos, marca derroteros muy importantes. Ahí un grupo de mujeres de 7 países plantea cuáles son los alcances de la libertad sindical, del derecho de sindicación, de contratación colectiva y de huelga en relación con las mujeres.
pero no con cualquier mujeres trabajadoras, sino en particular sobre las mujeres lideresas sindicales, y también se aborda el tema de la violencia. Entonces, pues tenemos, como pueden ustedes observar, bastante bagaje internacional específico sobre el tema. Y finalmente tengo que destacar que, si bien es cierto, es un tratado comercial, el TEMEC que suscribió en nuestro país, ahí también hay un compromiso por parte de nuestro país de obligarse a atender, se hace hincapié en el tema de las mujeres trabajadoras, sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, y también sobre el tema de la violencia. Este enfoque de los instrumentos internacionales, como ya se ha mencionado, pues era impensable hace algunos años, pero ahora estamos avanzando, estamos mejorando, es una novedad, pero pues sin duda representa un avance muy importante. Y esta perspectiva internacional se engrana con la agenda nacional. Y en la agenda nacional debemos destacar, por supuesto, el artículo 1 de la Carta Magna de nuestro país, que en el buen sentido yo digo que este primero constitucional da para mucho. ¿Por qué? Porque además de establecer el principio pro persona, lo más favorable a la persona, tiene también un elemento muy importante. Establece que todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus respectivas competencias, estamos obligadas a investigar, a sancionar y, sobre todo, a reparar las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, por favor, cuando planteemos un caso, acudamos también a todos estos instrumentos normativos de corte internacional. Y decíamos que además del primero constitucional, que se establece además ahí expresamente el derecho a la igualdad y la no discriminación, se tiene que relacionar con el cuarto constitucional, donde es la igualdad entre hombres y mujeres, y no solo de derechos, sino también de hecho. A ello hay que sumarle 3 leyes muy importantes suscritas por nuestro país, antes incluso de la reforma laboral, de 3 leyes generales. Estamos hablando, tienen nombres muy largos, pero de manera común se dice la Ley General de Víctimas, que es del 2006, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General para erradicar la violencia contra la mujer. Todos estos instrumentos son públicos, son obligatorios y estamos obligados, reitero, a ver estos instrumentos normativos. No significa que todo lo que ahí se plasma aplica de manera automática para materia laboral, porque la Ley Federal del Trabajo no puede contemplar todos los conceptos, el concepto de víctima, el concepto de igualdad sustantiva, por supuesto que no, hay que acudir. Habrá límites, claro que hay que seguir pensando cuáles son esos límites y qué parte sí complementa y auxilia la Ley Federal del Trabajo porque no lo establece. Es imposible establecerlo, que agote todos los conceptos. Sin duda, esta Ley Federal de Trabajo reformada del 2019, que es una joya, si pensamos que durante 30 años estuvo luchando, hubo muchos hombres y mujeres trabajadoras de la academia, del foro, etcétera, que lucharon por estos cambios. Hoy los vemos plasmados en el 2019. Pero como toda ley, pues es perfectible. Si acudimos a la experiencia internacional, advertimos que estas leyes, en concreto en materia laboral, pues hubo un primer saque, como se dice, y sobre la marcha se fueron haciendo ajustes. No tengamos miedo a unas posibles reformas que complementen, que enderecen, que profundicen sobre los temas que hoy nos ocupan. Por supuesto está el artículo 123 constitucional y que establece la representatividad de las personas trabajadoras. Y ahí muchas mujeres trabajadoras feministas han hecho hincapié que no se puede hablar de la democracia, que es uno de los ejes de la reforma laboral, si no estamos incluidas las mujeres trabajadoras. Para que haya la democracia, tiene que estar mujeres trabajadoras. También, por supuesto.
Si continuamos con esto, está el Poder Judicial de la Federación y establece una serie de jurisprudencias en relación con este tema de la perspectiva de género. Uno de ellos es que, con independencia que en una demanda se haga valer esta perspectiva de género, todas las operadoras jurídicas, todos los operadores jurídicos, yo soy una operadora jurídica, estamos obligadas a atender todos estos elementos de este bagaje, instrumentos normativos que acabo de mencionar, y tenemos que aplicar la perspectiva de género. La perspectiva de género no implica que al aplicarse en automático va a tener un resultado favorable, en este caso a la mujer trabajadora. No. Implica que de los hechos que se plantean tenemos que visibilizar si hay asimetrías, desigualdades por esa relación de poder que se da en el espacio del trabajo. Y tenemos también que atender esta perspectiva no se agota solo, por ejemplo, en la demanda o en las medidas precautorias, sino también en el desahogo de las pruebas. Si la persona juzgadora advierte que con las pruebas ofrecidas hay una serie de dudas, de interrogantes, de hechos que no están claros, tiene todas las facultades, está obligada a hacerlo, no solamente tiene las facultades, estamos obligadas a llegarnos de ese material probatorio necesario cuando se advierta que por los hechos narrados hay una violación a derechos humanos y en concreta pues el derecho a las mujeres trabajadoras. En el plano interno, decía en el desahogo de las pruebas y por supuesto al momento del dictado de la sentencia, ahí tenemos que atender al contexto que rodea a la mujer trabajadora dependiendo de la acción que se ejerza. Y estamos obligados a atender, por supuesto, este principio viendo si hay una discriminación directa o indirecta. Por discriminación directa es la que de manera expresa se está en una ley, en una política, en un programa, en una sentencia o en un laudo. Y la manera indirecta, o sea, esta discriminación indirecta es en una ley, programa, sentencia o laudo aparentemente neutro, lo cierto es que los resultados causan violación a las mujeres trabajadoras. También la Suprema Corte emitió para el efecto interno un protocolo para juzgar con perspectiva de género derivado de esta sentencia del caso Campo Algodonero y donde nos obliga a todas las operadoras, a todos los operadores jurídicos a juzgar con perspectiva de género. En ese protocolo que fue actualizado en 2020, viene desde 2013, se establecen los conceptos básicos para juzgar con perspectiva de género en todas las materias. Pero ahora en noviembre del 2021 se emite el manual para juzgar con perspectiva de género. En este manual, que se lo recomiendo, tanto el protocolo como el manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, es un instrumento específico para ahondar sobre estos temas. Y ahí se plantean 11 artículos que son los temas más comunes en materia laboral de las mujeres trabajadoras. Estamos hablando del proceso laboral desde la perspectiva de género, estamos hablando sobre el tema de la valoración de las pruebas, estamos hablando de las personas trabajadoras del hogar, estamos hablando de la reparación del daño y también de la representación sindical de las mujeres trabajadoras. Con todo este bagaje internacional y nacional, tanto las personas conciliadoras como las personas juzgadoras, estamos obligados a tener en cuenta este marco normativo y advertir si de la relación de los hechos aplica, se ubica y tenemos que aplicar esta perspectiva de género. Pero hay que conocerlo, hay que difundirlo. También estamos, las personas juzgadoras, obligadas, si ponemos
un ejemplo clásico de identificar, porque será muy común tanto esta discriminación o esta perspectiva de género antes, durante y después de la relación laboral. ¿Qué significa? Desde antes de ser contratada, en la selección de personal puede haber discriminación. Un ejemplo clásico son estas ofertas de convocatorias para una plaza desocupada, y el caso típico es la de recepcionista, que es un puesto que tiene actividades eminentemente administrativas, que es contestar el teléfono, que es atender a las personas que acuden a la empresa. Sin embargo, es común ver que se pone puesto para mujer. La pregunta sería, ¿y qué los hombres no lo pueden realizar esas tareas administrativas? Y edad 18 y 20, entre 18 y 25 años. La pregunta sería, personas como yo, que ya nos ubicamos en la quinta década o cuasi sexta década, ¿no podríamos realizar esas tareas administrativas? O, como lo señaló de una manera muy remarcada la opinión consultiva, no solamente este derecho y los derechos colectivos, esta triada de derechos que he mencionado, aplican para las mujeres. También aplica para toda la comunidad LGBTI con identidad de género, ¿no? También aplica para ellos, aun cuando la opinión consultiva que les mencionaba, la 27 del 2021, resuelta por la Corte Interamericana, se resolvió con motivo de 7 países que denunciaron las violaciones y los obstáculos que enfrentaban las lideresas sindicales. Claro que no podemos desconocer que hay puestos que sí requieren un perfil determinado. Sería diferente si el puesto es en un departamento jurídico que se requiera una abogada o un abogado, ni modo que vayamos a contratar un profesional en materia de psicología o en administración o contador. Por supuesto que tiene que atender a la naturaleza del puesto. Durante la relación de trabajo es común que por estas cargas familiares de las mujeres, de cuidados, de la casa, de los hijos, de los enfermos, de las personas con discapacidad, es muy común que no se preparen de la misma manera que los hombres, o que no se capacitan, que no acudan a los cursos de capacitación en este tipo de eventos que realiza la empresa. Sin embargo, al momento de la selección, teniendo las mismas capacidades, las mismas cualidades para acceder a un puesto, es muy común ver, no en todos los casos, nunca podremos generalizar, que si compite un hombre o una mujer para un puesto de dirección o de decisión, es muy común que se siga decidiendo por el hombre. A eso se le conoce como un estereotipo, como un prejuicio que no tiene sustento en la realidad, y que hay que estar consciente de estos prejuicios que, si bien no tienen fundamento, nos rigen. Y estamos hablando de todas las personas que actúan en el mundo del trabajo, la academia, el foro, estamos hablando, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación a nivel orden federal y local. No sé si tenemos de tiempo. Ah, caray. Bueno, pues con esto concluiría que estamos obligados, le decía, a tener presente todo este marco normativo, porque si no lo hacemos, no avanzamos, seguimos reproduciendo, seguimos con los esquemas de antes y tenemos un bagaje jurídico bastante importante y que no es opcional, estamos obligados. En la representación proporcional de las mujeres, una discusión que se da todavía el día de hoy, se sigue dudando si es obligatorio o no. Es un mandato, no esta discusión. De manera proporcional, pero es una obligación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Voy a tratar de resumir en 2 minutos para darle la palabra a ustedes para que expresen también sus puntos de vista, lo que se ha dicho. Y yo quiero resumir en 2 propuestas básicas. Tenemos avances, tenemos pendientes.
Pero también quiero resaltar que si bien somos muy buenos para firmar tratados internacionales y un poquito malos para cumplir, pues da gusto que la Corte esté muy atenta también para considerar ese marco normativo para tomar sus decisiones, sobre todo ahora en materia laboral. Pero quiero referirme solamente a resaltar qué dice la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras cosas, dice, sindicatos fuertes hacen sociedades fuertes. Y los sindicatos no pueden ser fuertes si no abren sus puertas a las mujeres. Pero también habla de lo que la magistrada y Rosario señalaron. ¿Por qué son los pendientes? ¿Por qué tenemos que tener un protocolo para juzgar con perspectiva de género? ¿Por qué además del protocolo un manual? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que no entendemos, verdad? O a lo mejor no es que no lo entendamos, a lo mejor es que no lo sentimos. Y eso es lo que está en juego en estas dos propuestas, porque dice trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno? ¿Quieren hablar de productividad? Hagamos trabajo digno. Eso es la mejor forma de incrementar la productividad. Me siento contenta aquí, trabajo bien, hombre o mujer. ¿Queremos mayor competitividad? Regresemos al cumplimiento de los valores fundamentales, a los derechos fundamentales del trabajo, hablemos de salario igual por trabajo de igual valor, solucionemos esos temas. ¿Acaso tenemos que tener un protocolo para integrar nóminas con perspectiva de género? Dejo la palabra a ustedes, vamos a hacer un periodo de exactamente 15 minutos de preguntas y respuestas para nuestras ponentes. El foro está abierto, pueden levantar la mano y creo que podemos aceptar 5 preguntas en la primera ronda y nos alcanza el tiempo, hacemos una segunda. Por favor. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Urrea. Yo soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y tengo 2 preguntas en específico. La primera es, ¿cómo pasar de todo lo que se ha mencionado, de todos estos avances a la realidad, cuando vemos que en la práctica sucede todo lo contrario? Eso por un lado, y ahorita explicaré por qué. Y lo segundo, para Alma, si podríamos juzgar con perspectiva de género el siguiente caso. Nosotros estamos en huelga desde hace 875 días. Somos trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, en donde el 80% somos mujeres. Y nos fuimos parte del estallar la huelga, fue porque enfrentamos acoso laboral, enfrentamos abuso de poder. Hemos estado todos estos 2 años y 5 meses en la calle, sin ingresos y siendo agredidas y acosadas constantemente. Muchas de mis compañeras son jefas de familia y hasta ahora eso no ha sido un factor para que se puedan poner cartas sobre el asunto. Hemos denunciado esta situación en diferentes ámbitos, incluso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en lugar de darnos un respaldo, nos ha dado la espalda y ha ido en contra de nuestro movimiento. Hemos enfrentado discriminación, tan es así que ni siquiera fuimos convocados a este evento, nos convocamos solitos para poder dar a conocer esta situación y aún así no pasa nada. Hemos sido agredidas desde una mujer, que vienen las agresiones desde una mujer por ser la directora de la agencia y por más denuncias, por más procesos jurídicos, por más temas, cuestiones y laborales que hemos avanzado, seguimos sin resolver este conflicto laboral. Entonces, ¿cómo llevar todo eso que se menciona, todos estos avances, cuando en realidad estamos sufriendo todos los embates que se han mencionado aquí? Seguimos sin tener ingresos, seguimos enfrentando el acoso, seguimos enfrentando un sistema que simplemente no quiere resolver o no quiere voltar hacia las y los trabajadores. Y bueno, mi pregunta, ¿cómo realmente poder hacer justicia para las mujeres que hoy estamos en este movimiento? Gracias.
así, un poquito más horizontal. Mira, ya treno. Con mi voz de bocina. Creo que uno de los grandes retos que hay en este foro y de la reforma laboral es dejar claro o asentar que hay una debilidad estructural en el ámbito laboral y que el Estado de Derecho en el mundo del trabajo no existe. Y un caso claro está siendo esta huelga, que a pesar de resoluciones, sigue siendo un tema de no cumplimiento de las normas. Y si en un conflicto de nivel, de una huelga, de una institución del Estado, y no voy a separar si es de una secretaría u otra, porque desde el ámbito internacional hablamos de los estados responsables de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo lograr que haya un Estado de Derecho en el mundo del trabajo? ¿Cómo lograr que ese Estado de Derecho, ese respeto a las normas, sea en ejercicios del derecho de huelga, por ejemplo, en este caso, pero también en el tema de género? Efectivamente, ha habido muchas transformaciones, ha habido muchos espacios. Sin embargo, nosotros que estamos nuevamente en los espacios litigando, seguimos descubriendo una cerrazón absoluta ante la valoración de las pruebas con perspectiva de género. El tema de la violencia, considerando que el ambiente laboral debe ser libre de violencia, sigue siendo un tema muy grave dentro de los centros de trabajo. Y cuando estamos frente a las autoridades, ya sea de las juntas de conciliación, ya sea en los tribunales, en los magistrados, en los juzgados de distrito, nos sigue sorprendiendo cuando nos dicen que la perspectiva de género no es materia de derechos humanos. Y tenemos casos muy graves al respecto, muy graves al respecto. Nos hemos encontrado también un gran debate, un tema profundo sobre el tema del acoso sexual y el acoso laboral, que no necesariamente es visible. Creo que todos sabemos que siempre se hace espaldas y se busca cómo ocultarlo. ¿Cómo valorar una prueba en ese sentido? Y la experiencia nos ha llevado ante la necesidad y un gran reto de formar nuevos especialistas en el protocolo de Estambul, porque hemos descubierto que los peritajes que se han hecho no tienen perspectiva de género, no entienden la dinámica de la violencia hacia las mujeres y que tenemos que avanzar en nuevos modelos de pruebas para poder acreditar esa violencia. Entonces, creo que es importante fijar o determinar o avanzar en una perspectiva dentro de los operadores jurídicos, porque no les está llegando, no le están aplicando, se están negando, y a veces hasta en segunda instancia nos han dicho que no son temas de derechos humanos. Entonces es muy preocupante que no vean a las mujeres, a la perspectiva de género en ese sentido. Y la pregunta, las dos preguntas que después de este pequeño contexto es: ¿cómo lograr un verdadero Estado de Derecho en el ámbito laboral en este país? Y que por supuesto tenga perspectiva de género. ¿Cómo lograr avances en nuevas perspectivas de valoración y ofrecimiento de pruebas? Y el reto sobre el tema del protocolo de Estambul para acreditar los temas de violencia de género. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Gracias. Bueno, la verdad que yo represento a la CROC y la verdad que tenemos un reto por reivindicar los derechos de la mujer en todos los sentidos. Pero como dijo la magistrada, tenemos una normativa muy amplia, pero no la conocen las mujeres, no la conocen pues solamente las académicas, algunas, pero las compañeras trabajadoras no lo conocen. Por lo tanto, las organizaciones sindicales, en el caso de la CROC, vienen trabajando para que esta normativa básica la conozca la mujer. Y quiero decirles que en la práctica nosotros tenemos lo que decía la compañera, el apoyo jurídico. Ahorita en dos lugares, uno en Los Cabos, ahí tenemos hasta el MP en la CROC, ahí está. ¿Para qué? Para atender las demandas de las mujeres. Y las abogadas son compañeras nuestras que atienden en Los Cabos, solamente en San Lucas, 700 casos al año. Y de esos 700 casos, la mitad son por violencia familiar. Ese es el reporte que nos da Guadalupe Ceseña, que es la abogada que tenemos ahí.
En Cancún también tenemos una oficina ahí donde está el MP. ¿Para qué? Para que vaya a atender las demandas de las trabajadoras afectadas. Entonces, bueno, y con el apoyo jurídico de nuestras compañeras de CROC. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo ese trabajo. Pero no alcanza, como dice la compañera. Tenemos que hacer más. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que en cada centro de trabajo se está formando un comité de justicia por mujeres, una presidenta, una secretaria y 3 vocales. ¿Para qué? Para que se encarguen de escuchar a las compañeras, sus demandas, pero también para darles información de esa normativa que decía que es muy amplia y que no la conocemos. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo. Falta mucho por hacer, estoy de acuerdo con las 2 personas que han hablado, falta mucho por hacer, pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que vamos a cerrar las preguntas. Por favor. Buenas tardes, soy Jimena Rojas, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores. Nosotros somos un 84% de mujeres agremiadas. A mí me parece que es muy importante todas las acciones que se han estado tomando en relación a que la reforma laboral tenga o empiece a considerar una perspectiva de género. Sin embargo, creo que todo esto es una cuestión que se tiene que considerar de una manera mucho más integral. No es nada más tomar por un lado la parte laboral, por otro lado la parte de salud, sino o todas las partes que lo conforman. Yo creo que tendríamos que hacer quizás campañas de concientización sobre qué implica la perspectiva de género, qué implica una violencia laboral, qué implica la no discriminación. Porque si lo vemos en ese sentido, y está muy bien, me parece que es loable, estar trabajando sobre lo que es el acoso laboral, el acoso sexual, incluso en el trabajo, todo esto. Pero hay cuestiones que son muy sutiles y que no las logramos ver y que están normalizadas bajo micromachismos, entonces pues traspasan y llegan a lo que es esta parte laboral. Si yo aquí a alguien le pregunto, bueno, ¿alguno de ustedes, de los señores que están aquí, le ha pegado a su mujer? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? Pues difícilmente alguno lo va a decir que lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, si vemos cuántos de ustedes que están casados y su mujer trabaja, la señora también tiene que ir al súper, lavar los trastes, hacer de comer, vestir a los niños, etcétera, etcétera. Y todo eso también implica una violencia de género, también implica que la mujer tiene que tener una doble carga laboral y eso también se traspola al ámbito laboral. Nosotros, por ejemplo, estamos en una institución que está en la Ciudad de México y que difícilmente vamos a ver que a alguien le pegue a una mujer o un acoso laboral muy evidente. Sin embargo, hay ciertas acciones que sí están relacionadas con estos micromachismos y que se reflejan en el ámbito laboral. Y creo que esa parte es donde todavía nos hace falta hacer más trabajo para concientizar a toda la población, hombres y mujeres, de que estamos culturalmente metidos en esa situación y que eso también está impactando de alguna manera en las acciones que tenemos o en el desarrollo que estamos teniendo de nuestra vida laboral como mujeres. Nada más quería decir. Gracias. Bien, muchas gracias. Voy a darle 2 minutos a cada ponente. Tenemos que terminar a las 13:15. Yo solamente quiero expresarle a la compañera Adriana, que me da la palabra, aunque soy moderadora, que primero le expreso todo mi personal respeto. Segundo, los que estamos aquí somos testigos y cuando uno es testigo tiene 2 caminos, o toma parte de un lado o toma parte del otro. Y en ese sentido, pues hay que tener claro dónde debemos estar cuando se trata de una afectación a un grupo sindical. Eso es claro.
quiero entonces pasar la palabra a Rosario y a la maestra Alma Rubí para que nos cierren con 2 minutos cada una este foro, agradeciéndoles a todos ustedes su gentileza de escucharnos y de acompañar en este evento de la Secretaría del Trabajo. Es indudable que nos falta mucho por avanzar. No es posible que en nuestro gobierno actual haya una huelga que dure más de 2 años, cuando nuestras compañeras han ganado todos los procedimientos que han colocado ante la instancia laboral de este país, han recurrido a otros aspectos penales porque también fueron demandadas, sobre todo Adriana, pero hay un problema que tenemos todavía que trabajar, que es la no impunidad en el mundo laboral. Otro caso que hay es una demanda por hostigamiento sexual de un alto funcionario del sindicato de SUTERN que está archivada. Tiene 3 años la demanda y está archivada porque es un alto funcionario y todavía los altos funcionarios de nivel que sea, de la institución que sea, sienten que están en un espacio de impunidad porque no procede la demanda de esta trabajadora. Entonces, creo que en ese sentido tenemos todavía que trabajar por erradicar la impunidad que existe y lograr que los temas laborales estén contemplados como los derechos humanos. Tenemos que ubicar bajo una discusión que hay de que el trabajo recientemente es considerado un derecho humano. No estaba en el marco de los derechos humanos la parte del trabajo, por eso estamos tan rezagados en México en el avance en materia de los derechos laborales. La otra parte es, yo creo que los sindicatos están asumiendo el papel que les corresponde de ser transparentes, democráticos e incluyentes. Yo creo que no podemos decir ahora que las trabajadoras no conocen sus derechos, porque esa es una responsabilidad de los sindicatos, capacitar, formar y hacer que sus trabajadoras, sus afiliadas y afiliados se apropien de la reforma laboral, se apropien de sus derechos y los ejerzan de manera plena. La otra parte es que los sindicatos tienen que, o más bien las trabajadoras tenemos que influir en que la vida de los sindicatos cambie. La norma es un punto muy importante que nos va a ayudar a hacerlo, pero no queremos sindicatos de simulación. No queremos que los sindicatos lleguen y pongan un nombre X en el comité ejecutivo que tienen que registrar ante la autoridad, porque así es como se lavan las manos y no trabajan con sus compañeras en los puestos y en los lugares de trabajo. Queremos evitar la simulación en el mundo del trabajo, no contratos colectivos simulados, no sindicatos de simulación y acceso pleno a la justicia laboral para hombres y mujeres, pero en específico para las mujeres en las condiciones de desigualdad que tenemos en el mundo del trabajo. Por favor, secretaria. Gracias. Después de este recuento del marco normativo, podríamos decir, coincido con ustedes, y sin embargo, el mundo de la desigualdad y de la discriminación sigue girando. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que yo daría respuesta a la compañera Notimex, a la licenciada Pati Juan y a todos los que han intercedido, podría resumir en que, sin duda, el Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, también el Poder local tiene que acrecentar esta capacitación y esta formación de sus jueces, de sus juezas, de sus operadores jurídicos y operadoras. Como sabemos, ahora en materia laboral, por primera vez, se establecen los concursos en paridad de género. Por primera vez en estos últimos 2 años se establecen los concursos especialmente para juezas y magistradas en las diferentes materias como una acción afirmativa para compensar esta desigualdad, porque sabemos que ronda alrededor del 25% en los puestos de poder, como es
ser jueza o ser magistrada. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que tener mucha mayor difusión, como lo señalaba Rosario, hay mucho desconocimiento de esto que hemos mencionado, no hay conciencia de todo este bagaje jurídico y también tenemos que seguir insistiendo en esa capacitación y formación de todas las personas que operan la justicia laboral, incluso llegar a la denuncia. Sabemos también que tiene que haber unas políticas públicas ante las autoridades y tenemos que redoblar esfuerzos para seguir impulsando no solamente a nivel de las personas juzgadoras, sino también a nivel de magistratura, porque una de las deficiencias es que se ha dado de manera muy importante esta sensibilización y capacitación tanto en el Poder Judicial de la Federación como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sabemos que no es suficiente. En el caso concreto de la compañera Notimex, quisiera tener la respuesta mágica, no la tengo. Lo que sí puedo decir que uno se lleva atento o resuelve en función del acto reclamado. Y en ese acto reclamado, desconozco los pormenores, por supuesto lo que hemos leído en la prensa y demás, si se ha hecho denuncia de esta no aplicación de esta perspectiva de género, de los actos en los cuales no se ha aplicado, que es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y así poder garantizar el Estado de Derecho. Vuelvo a repetir, la denuncia, la capacitación, la formación, la difusión, creo que son las vías, los caminos para seguir reforzando que se haga realidad el cumplimiento de la norma en los hechos, que baje las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia a los poderes locales, a los poderes federales también, que se encargan de la administración de justicia, y tener presente que 7 de cada 10 juicios laborales son de materia local. Difundir todo este conocimiento sabemos que es un reto mayúsculo y pues estamos en eso, seguir denunciando, formándose, capacitándose y difundiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Solamente voy a permitirme